Seguro ya viste esta escena cientos de veces sin ponerle mucha atención. En un viaje por carretera, en medio de un campo abierto, una fila de torres metálicas gigantes cruzando el paisaje, cargando cables gruesos de alta tensión de un punto a otro del horizonte. Estructuras flacas, llenas de huecos, pareciendo esqueletos de acero plantados en medio de la nada, completamente expuestas a la intemperie. Y durante una tormenta fuerte de verdad, de esas que arrancan techos completos, tumban árboles centenarios, avientan carros fuera del camino, esas torres siguen ahí, de pie, prácticamente inmóviles, mientras estructuras mucho más sólidas a su alrededor terminan destruidas por el viento. Eso debería sonar raro, porque intuitivamente asociamos solidez con resistencia. Una pared maciza parece siempre más fuerte que una estructura llena de agujeros. Entonces, ¿cómo es posible que esas torres esqueléticas, huecas, casi transparentes de lo vacías que están, aguanten vientos capaces de arrasar construcciones mucho más robustas en apariencia? La respuesta es una de las ideas más elegantes y más contraintuitivas de toda la ingeniería estructural moderna. Vamos a desmontar primero el mito, porque está tallado bien hondo en nuestra intuición. Desde niños aprendemos de forma implícita que más material significa más fuerza. Un muro grueso parece más seguro que una cerca hueca. Una pared sólida parece más resistente que una estructura llena de espacios. Pero cuando se trata de resistir el viento, esa lógica se invierte por completo. Y la razón es fácil de entender con una analogía directa. Imagina sostener una hoja entera de cartón contra un viento fuerte, comparado con sostener un colador lleno de agujeros del mismo tamaño. El cartón sólido se convierte en una vela. Toda esa área de superficie atrapa el viento de golpe, generando una fuerza brutal que te empuja hacia atrás. El colador, lleno de huecos, deja que el viento simplemente lo atraviese. Mucha menos fuerza se transfiere a tu mano. Una torre de transmisión es esencialmente un colador gigante de acero. Esos huecos y espacios vacíos que la hacen parecer frágil no son solo un ahorro de material para abaratar el proyecto, aunque eso también ayuda. Son la estrategia central de supervivencia de la estructura contra el viento. La tesis central aquí es casi poética. La torre de transmisión sobrevive a la tormenta precisamente porque no intenta pelear contra el viento. Deja que el viento la atraviese. Para entender cómo llegamos a los estándares de ingeniería que usamos hoy, vale la pena voltear a uno de los eventos climáticos más devastadores de la historia reciente de Europa, la llamada Great Storm de 1987, que golpeó el Reino Unido y el norte de Francia con una violencia que nadie esperaba. Los vientos superaron los 150 kilómetros por hora en varias regiones. Millones de árboles cayeron en una sola noche. Techos completos salieron volando. Y algo clave para esta historia, una cantidad importante de infraestructura eléctrica, incluyendo torres de transmisión más antiguas, no resistió. Lo que los ingenieros descubrieron al analizar los escombros en los meses siguientes fue revelador. Las torres que colapsaron tendían a ser diseños más antiguos, con estructuras relativamente más llenas, con menos triangulación interna optimizada y cálculos de carga de viento basados en modelos desactualizados que subestimaban la fuerza real que las ráfagas extremas podían ejercer sobre la superficie de la estructura. En cambio, las torres con diseños reticulares más modernos, con esa geometría hueca mucho más refinada, sobrevivieron en la gran mayoría de los casos, aun estando en la misma región, sujetas a los mismos vientos brutales. Ese contraste se convirtió en uno de los mayores casos de estudio de la ingeniería estructural de transmisión de energía. Cada colapso fue documentado, analizado, convertido en datos. Y el estándar global de diseño de torres de transmisión se refinó justamente a partir de esas lecciones. Menos superficie sólida, más triangulación inteligente, bases más anchas, cálculos de carga mucho más rigurosos. El desastre de 1987 no fue solo una tragedia, fue un parteaguas silencioso que moldeó la forma en que diseñamos estas estructuras hasta el día de hoy. Ahora vamos a abrir esta estructura, literalmente, y entender pieza por pieza qué la mantiene de pie. El primer secreto está en la geometría básica, el triángulo. De todas las formas geométricas simples, el triángulo es la única que no se deforma cuando aplicas fuerza en sus vértices. Un cuadrado puede convertirse en un rombo bajo presión lateral, pero un triángulo, una vez formado con lados fijos, es rígido por naturaleza.
Una torre de transmisión es esencialmente una colonia gigantesca de triángulos de acero interconectados, formando lo que los ingenieros llaman una estructura reticulada. Cada segmento triangular distribuye la fuerza recibida hacia los segmentos vecinos, repartiendo la carga por toda la estructura en lugar de concentrarla en un solo punto débil. El segundo secreto ya lo mencionamos, los espacios huecos. Entre menos área sólida esté expuesta al viento, menos fuerza total puede empujar el viento contra la estructura. Los ingenieros calculan algo llamado coeficiente de arrastre. Básicamente, cuánto resiste o atrapa una forma el viento que pasa por ella. Una estructura reticulada hueca tiene un coeficiente de arrastre mucho menor que una superficie sólida equivalente, aunque sea físicamente más grande en altura y anchura. El tercer elemento es la base. Fíjate que toda torre de transmisión es mucho más ancha en la base que en la punta, formando una especie de pirámide. Esto tiene una razón física directa. Existe una fuerza llamada momento de volteo, que es básicamente la tendencia de cualquier estructura alta y delgada a voltearse de lado cuando se le empuja, como un lápiz parado al que le das un golpecito. Entre más ancha sea la base en relación con la altura, más se neutraliza esa fuerza de volteo, porque el peso de la estructura queda distribuido en un área mayor, generando mucha más resistencia contra el volcamiento. El cuarto elemento, mucha gente lo olvida. Los propios cables suspendidos entre las torres también forman parte del sistema de seguridad contra el viento. No están tensados como la cuerda de una guitarra. Tienen una holgura calculada a propósito, formando una curva natural llamada catenaria. Esa holgura permite que el cable se mueva, se balancee y absorba parte de la fuerza del viento, sin transmitir un jalón brusco y violento directamente a la estructura de la torre. Y por último, todo esto está anclado al suelo mediante cimentaciones profundas, muchas veces de concreto reforzado, capaces de resistir no solo el peso de la estructura, sino las fuerzas laterales extremas que un vendaval intenta aplicar, empujando toda la torre de lado. Junta todo: triangulación rígida, área hueca minimizando el arrastre, base ancha contra el volteo, cables con holgura calculada, cimentaciones profundas. No es una estructura que intenta ser indestructible a puro músculo. Es una estructura diseñada para ceder exactamente lo necesario, en el lugar correcto, sin comprometer nunca el conjunto. Hay algo curioso en cómo vemos estas torres en el día a día, casi siempre como algo feo, indeseable, hasta cierto punto aterrador. Mucha gente asocia las líneas de alta tensión con miedo a descargas eléctricas, incendios o preocupaciones sobre efectos a la salud por vivir cerca de ellas. Casi nadie se detiene a admirar la genialidad estructural detrás de ese esqueleto de acero. Pero el impacto real de estas torres en la sociedad moderna es enorme y casi completamente invisible en el día a día, hasta el momento en que falla. Sin una red de transmisión capaz de resistir climas extremos, ciudades enteras quedarían vulnerables a apagones masivos cada vez que pasara una tormenta fuerte cerca. Y un apagón en una sociedad moderna no es solo incomodidad, es un hospital sin energía para equipo vital, es semáforos apagados generando caos en el tráfico, es sistemas de agua que dejan de funcionar. La estabilidad de estas torres, silenciosa e ignorada en el paisaje, es literalmente una de las capas invisibles que mantienen funcionando la infraestructura crítica de toda una sociedad durante y después de eventos climáticos extremos. Cada vez que pasa una tormenta fuerte y la energía sigue llegando normal a tu casa, hay toda una red de estructuras reticuladas, repartidas a lo largo de cientos de kilómetros, haciendo exactamente el trabajo para el que fueron diseñadas: dejar pasar el viento, sin dejar que se corte la energía. Entonces, la próxima vez que pases en el carro junto a una de estas torres, flaca, hueca, medio esquelética, cortando el horizonte de una forma casi incómoda de ver, tal vez puedas verla de otra manera. Eso que a primera vista parece frágil es, en realidad, una obra maestra silenciosa de eficiencia estructural, el mínimo material posible, organizado de la forma matemáticamente más inteligente posible, para entregar la máxima resistencia contra una de las fuerzas más impredecibles de la naturaleza. Y esa lección va mucho más allá de las torres de transmisión. Es un recordatorio de que en la ingeniería, la estructura más fuerte casi nunca es la más llena. Es la más inteligente. Si este video cambió la forma en que vas a ver la próxima torre de transmisión que te encuentres en la carretera, dale like.
Eso ayuda muchísimo al canal a seguir desmontando la ingeniería escondida detrás de las cosas que vemos todos los días sin darnos cuenta. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué otra estructura espantosa o fea de nuestro día a día quieres que explique la próxima vez? ¿Grúas gigantes de construcción? ¿Antenas de celular? ¿Puentes colgantes balanceándose con el viento? Escríbelo aquí abajo y suscríbete al canal, porque esta es solo una más de las historias escondidas dentro de la ingeniería que sostiene al mundo moderno.